Yo creo que debemos de mirar hacia una cultura sin violencia que sea enseñada desde las escuelas. Vemos como, por ejemplo, la violencia escolar es un mal que se da en todos nuestros centros educativos. No veo una esperanza, Ingrid, a final del túnel. Hay posibilidades, la familia de la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, todos los partidos, de sacar este gobierno en el 2028. Bueno, si no somos masoquistas, yo creo que es el único camino que nos queda, porque como bien... Señores, seguimos en su programa Despertar Político, recibiendo con un fuerte aplauso a nuestra querida Ingrid Mendoza, que está aquí con nosotros. Doña Ingrid, bendiciones, bienvenida a su casa, que es Despertar Político. Gracias, gracias, un placer estar con ustedes, un privilegio de verdad compartir igual mis deseos de bendiciones para ustedes y todos aquellos que nos escuchan desde sus hogares y nos ven. Doña Ingrid, la conocíamos desde el Senado de la República, o desde la política, podríamos decir, con estos proyectos que usted siempre realizaba a favor de la mujer, esas contribuciones que usted hacía a favor de la niñez, pero no conocíamos en gran parte esa faceta política. Lamentablemente, con la partida de Reinaldo, hemos visto una Ingrid muy activa políticamente, ya no en el PLD, sino en la Fuerza del Pueblo. ¿Qué le motiva, le sigue motivando en el día de hoy para seguir impulsando estas políticas a favor de la mujer dominicana dentro de la Fuerza del Pueblo? Sí, como bien dices, pues yo tenía una carrera política al lado especialmente de mi esposo, Reinaldo, siempre backstage. Nunca los spotlights estaban sobre mi cara como están en este momento. O sea que nunca lo hice de forma personal. Siempre lo acompañé a él, especialmente en un movimiento que se llamó Nosotras con Reinaldo, un movimiento de mujeres que era el brazo ejecutor de las políticas sociales de Reinaldo. Inclusive desde el Senado, todos esos operativos médicos odontológicos, charlas que hacíamos en los barrios, pues era a través de ese movimiento que nosotros coordinábamos. Digo nosotras, utilizando la primera persona del plural porque la prefiero a la del singular. Entonces, pues me motivó continuar el legado de Reinaldo, el servicio, que es siempre algo que nos acompaña, y el deseo de hacer transformaciones a través de un proyecto político en el cual creemos, de una visión de país que se da en ese proyecto político que es la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo usted ve la participación de la mujer en la vida política y cómo la vive usted, ser una mujer con voz política en un país con tantos techos de cristal? Así es, como dices, nuestra participación siempre implica techos de cristal, pero muros de concretos. Hemos avanzado, pero lamentablemente hay muchas barreras que se nos imponen, que se levantan contra nosotras y que son productos pues de una cultura, de una sociedad patriarcal en la cual nos hemos desarrollado. Tener voz en un mundo político, quitar ese estigma de ser mujer en un mundo que está dominado mayoritariamente por hombres, no es fácil, pero uno siempre se mueve de acuerdo a su convicción, de acuerdo a lo que cree, y pues demostrando que se puede ser mujer, se puede ser madre, se puede ser profesional, y también se puede realizar transformaciones y aportar tu voz en aquellas causas que tú entiendes que son necesarias. Para mí usted quedó muy bien parada en el debate de las vicepresidentas. Ahí conocí de sus propuestas y de verdad que me enamoró mucho todo lo que usted decía sobre la educación en cuanto a violencia de género, empezar desde niños con los varones. Convérseme un poco sobre esa propuesta, en qué recae y cómo estaría fundamentada, si es llevándola a las escuelas o trabajando con las familias. Sí, yo entiendo que la violencia no es algo que surge de un momento a otro. La violencia es un patrón que se inculca desde la familia, desde la niñez, y entiendo que debe formar parte de las políticas públicas, no solo de la educación en el hogar. Yo creo que debemos de mirar hacia una cultura sin violencia que sea enseñada desde las escuelas. Vemos como, por ejemplo, la violencia escolar es un mal que se da en todos nuestros centros educativos, especialmente, claro, los públicos, ¿no?
y debemos mirar hacia allá, volver a los valores del respeto, de la solidaridad, de la empatía, de la igualdad. O sea, que los niños crezcan con esos valores de igualdad para tratar de derribar todas esas, todo eso, desigualdad, toda esa violencia contra la mujer, contra otros seres humanos también. Muy bien. Estimada Ingrid, siempre te sigo por las redes desde hace mucho tiempo. Gracias. Y me siento muy contento de estar hoy aquí en esta plataforma haciendo una entrevista histórica. Quiero preguntarte, observo tu amistad con Leonel Fernández, con Omar, una paz humana, un cariño. ¿Puedes explicar al público por qué Leonel y Omar? Leonel y Omar son los dos líderes con condiciones y cualidades muy particulares y especiales. Leonel, un político de una gran trayectoria, de mucha experiencia, de mucha capacidad, un líder con una visión global, con un prestigio nacional e internacional, que tiene la capacidad de consenso, una capacidad de consenso admirable, pero que también tiene la capacidad de hacer realidad todo aquello que pone en el papel. Ahí tenemos el ejemplo del metro, del ITLA y de muchísimas otras cosas que él fue capaz de realizar. Omar, pues, representa un liderazgo emergente, representa la energía de la juventud, esas ideas transformadoras que acompañan a nuestros jóvenes, una carrera política, si se quiere, corta, pero ya ha sido diputado, senador, y ha ganado el respeto de la sociedad por el compromiso que ha demostrado y claro, pues su capacidad, esa cercanía de hacer política que también por supuesto la tiene el presidente Leonel Fernández. Ambos son carismáticos y tienen también los mismos propósitos, tienen los mismos valores, se cimentan en los mismos valores y tenemos la bendición de tenerlos ambos en la fuerza del pueblo. Doña Ingrid, a mí me gustaría saber, me voy más como al humano, cómo usted entra a la política con Reinaldo y si, estando al lado de ese portento político, por decir algo, él no le dijo, mira, aspira a diputada, aspira a esto. Sí, claro. Cuando me preguntan cómo entró a la política, yo siempre digo que yo ingresé en el Partido de la Liberación Dominicana en el año 2001, pero si me retrotraigo a lo que es mi infancia, pues digo, oye, la política siempre ha estado presente en mi vida. Mi papá fue del movimiento 14 de junio, con todo lo que eso implicaba en un joven en aquella época. Claro. Mi abuela materna, la familia de mi madre, pues siempre fue balaguerista. Entonces yo estaba como una bola de ping pong entre esas dos ideologías, que contrario a Balaguer, balaguerista, pues me decanté por mi abuela. Ella tuvo más poder de convencimiento que mi papá. Entonces comencé desde muy pequeña a ver y a admirar lo que era Balaguer en sus discursos, de hecho, bien pequeña me llevaron a mítines. Me acuerdo uno que fue un aguacero bueno, ya tú sabes, un aguacero tremendo en la 27 de febrero. Y yo creo que desde ahí a mí me comenzó a atraer lo que es la política. Luego, pues, me uno mi vida a Reinaldo y pues ya ahí pues la política cambió todo. La política se hizo algo que sí, que era parte de nuestra casa. Él siempre le gustaba que yo lo acompañara y cuando él aspiró a candidato a senador del Distrito Nacional, yo dije, pero yo no puedo estar como acompañándolo haciendo nada. Y yo voy a hacer un movimiento de mujeres, nosotras con Reinaldo. Entonces ahí surge Nosotras con Reinaldo. Ya pues lo acompañé en todas las campañas presidencial, me encargaba su equipo de campaña de manejar las redes de Reinaldo, conjuntamente con lo que era la mujer a nivel nacional. En ese tiempo donde las redes era un mito, siempre han sido una realidad, pero como se conoce hoy en día, que son la exposición más natural que tiene el pueblo dominicano, que tiene el ciudadano común. Pero en ese momento usted manejando redes, estamos hablando de 15 años atrás. ¿Y cómo usted se hacía, por ejemplo? Las redes eran en el 2014, cuando aspiró a la presidencial. Bueno, pero como quiera también era un tanto difícil. Estaban arrancando. Facebook tenía menos de 5 años. Exactamente. Sí, pero lo que pasa es que para esa época, un político pensar en redes, y por eso me surge la pregunta, y me surge
a una mujer. O sea, como una mujer en un partido, esposa de un dirigente alto político, se le encargó manejar las redes de ese candidato. ¿Y qué usted hizo en ese momento para explotar esto? Que me terminó las aspiraciones también. Sí, es un mundo que me encanta. Las redes siempre me han atraído y pues hice muchos cursos y siempre me preparé en lo que era marketing político y redes. Entonces, como en ese momento se usaban mucho los hashtags, las tendencias, ahora eso se utiliza todavía, pero se ha disminuido mucho ese afán de que tú tenías que ser tendencia cada vez que hacías una actividad. Entonces nosotros lográbamos todo eso, al equipo le gustó y sin habernos todavía designado, al equipo le gustaba cómo lográbamos los hashtags, cómo lo colocábamos en tendencia y pues nos cedieron las redes. Reitero, ¿le dijo Reinaldo que aspirara a un cargo electivo? Perdona, sí, me olvidé sí, me lo dijo varias veces. Me dijo que ingresara al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, nunca quise hacerlo, porque mi aspiración era que él concretara sus sueños, seguirlo a él y acompañarlo a él. Y entendía que si yo también me dedicaba a ese mundo político, pues no íbamos a ser un equipo, sino que cada cual iba a estar por su lado. Doña Ingrid, ¿cuál ha sido la lección más dura y la más luminosa luego del duelo? Luego Del duelo. Luego del duelo, bueno, el duelo de por sí, yo siempre digo que el dolor es el mejor de los maestros. Te enseña tantas cosas, no solo a tú convivir con la ausencia de una persona que tú quieres, sino que en mi caso, por ejemplo, que fue una pérdida que es sumamente fuerte para cualquier familia, no solo por lo inesperado, sino por todas las preguntas que te quedan sin respuestas, por ese grado de culpabilidad que se maneja en todos los duelos. La culpa es una de las escalas del duelo. Se maneja en todos, pero en muertes así es mucho más. Tú te haces más preguntas. ¿De qué se pudo haber hecho? ¿Qué yo pude haber hecho? ¿Qué yo dejé de hacer para que esto sucediera? ¿Qué yo pude haber hecho para que no sucediera? Entonces, encima del duelo tuyo tienes el duelo de tus hijos. En mi caso, yo tenía un joven de 17 años, adolescente, una edad difícil, que a esa edad no tenemos las herramientas emocionales necesarias para afrontar un duelo, mucho menos para hacer un duelo público, porque no sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, las fotos de Reinaldo rodaron en las redes. Que es una irresponsabilidad por parte de la autoridad. Sí, una ley votada por Reinaldo, pero paradójicamente eso le pasó a él, y mis hijos se enteran de esta manera. Entonces ¿cómo? Eso. Si mis hijos se enteran por las redes, o sea, a mí no me dio tiempo a comunicar, porque yo con el shock, con el tratar de resolver el momento, pues no atiné a ello, ni pensé no pensé que ese círculo como tan íntimo que estaba allí iba a sacar unas fotos a la luz pública. Pero sí han tenido ayuda profesional en ese sentido ustedes como familia. Sí, siempre desde el principio. Ya gracias a Dios, pues eso se ha espaciado más. Pero esa ha sido la lección más dura. Y la más luminosa es la resiliencia. Tú sacas la fuerza que tú, de ti sale la fuerza que tú no te imaginas que tú tienes. Doña Ingrid, sin ánimo de molestarla, hay una nebulosa que yo no acabo de comprender. En ese proceso de Reinaldo, esa enfermedad, creo que estábamos en pandemia, no recuerdo bien. Sí. Entonces, hay una nebulosa con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque se dice, según cosas que yo escuché aquella vez, que no las recuerdo totalmente, que como que usted se quejaba de que no lo visitaban y otros dicen que no le permitían visitarlo. ¿Qué pasó realmente ahí? No, claro que se le permitía, con la anuencia de él. Tú sabes que cuando una persona está en un estado de depresión, pues decide ese tipo de cosas. Él había perdido muchas libras, tampoco quería que lo visitaran mucho, pero realmente no hubo el deseo de hacerlo.
Yo entiendo que ya es algo que un capítulo que cerré, que ha quedado en el pasado. Reinaldo lo aclaró muy bien en ese momento. Él dijo en algunos tweets, algunos muy fuertes, por cierto, dejó entrever lo que estaba pasando. Doña Ingrid, por ejemplo, el PLD, aún con la división de la Fuerza del Pueblo, manifestaron incluso que había elementos de unidad, lograron una alianza por Rescate RD, aún mantiene viva la memoria de Reinaldo, tanto en la casa, lo digo como organización, tanto en la casa, en algunos eventos que han promovido. Sí. ¿Cómo valora eso independientemente de cualquier situación política que haya promovido la ruptura? ¿Cómo valora eso, doña Ingrid? También Reinaldo es destacado en otra organización como la Fuerza del Pueblo, en el PRD, por ejemplo, pero en estos dos partidos, ¿cómo Ingrid valora que la figura de Reinaldo siga siendo un referente para cada uno de ellos? Agradecida realmente. Es un partido, el PLD es un partido al que le agradezco mucho y le agradezco también ese gesto de mantener siempre a Reinaldo vivo en la memoria. Sí. Bueno, yo quiero entrar, Ingrid, tú como una dama, luchadora, profesional, abogada, somos colegas los dos. Hoy en día se está pasando momentos difíciles en la República Dominicana. Un joven estudia Derecho y las posibilidades para insertarse al mercado laboral y ser bien pago es muy difícil en cualquier profesión del país. Y como cuando uno observa este gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, no ve una esperanza, Ingrid, a final del túnel. Hay posibilidades, la familia de la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, todos los partidos, de sacar este gobierno en el 2028. Bueno, si no somos masoquistas, yo creo que es el único camino que nos queda, porque como bien dices, realmente las ejecutorias del gobierno dejan mucho que decir, especialmente en temas que son muy sensibles para todos, como es el alto costo de la vida. Hay muchas familias dominicanas que no tienen la posibilidad de tener 3 comidas en sus casas 3 veces al día en su mesa. La canasta básica familiar ronda unos 57,000 pesos cuando el salario promedio mínimo es 17,000. Entonces, ¿cómo enfrenta una familia de escasos recursos todo eso? Ni hablar de lo que es la educación deficiente que hay en nuestro país. El 4% del PIB, o sea, no ha valido de nada. El aumento de salario a los profesores tampoco. La construcción que se dio en los gobiernos anteriores del Partido de la Liberación Dominicana, en infraestructura tampoco. O sea, hay que mirar más hacia lo que es el maestro, a maestros más capacitados. Y la salud, por ejemplo, ahora tenemos muchísimos problemas en lo que es deficiencia en los insumos. Hay escasez en los insumos. Las citas médicas hay que amanecer o tiene que durar horas. Sí. Allá. Venía leyendo eso en la noticia. O sea, tienes que amanecer para conseguir una cita médica si es que tienes suerte. Una mujer conectada totalmente con la realidad. Sí. Con la realidad de lo que está viviendo el dominicano de a pie para conseguir una cita. Ajá, Ingrid Mendoza. Ahí mismo, Ingrid. Observé hace unos días que hablaste de que pudo más el ego en la familia de la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo. ¿Tú crees que con el tiempo se ha subsanado ese ego? Dios mío, porque hay que sacar a esta gente, imagínate. Bueno, de resentimiento no se vive. Del resentimiento no se vive. Y menos en política. Además, son cariños que nos unen, muchos años de lucha juntos, y son cosas que no se borran de un momento al otro. Hay cariño. Hay cariño, claro que sí. Tenemos los mismos cimientos, los mismos ideales, aunque tengamos visión de país diferente, porque la tenemos. Somos un partido nuevo con experiencia, el PLD tiene una visión diferente, pero claro que sí, ya yo creo que es hora de pasar esa página y mirar hacia adelante. Doña Ingrid, yo soy
usted no me recordará, pero yo estuve muy cerca del trabajo que hacía Reinaldo en las calles, y usted también, porque yo vengo sostenidamente en el tiempo haciendo un trabajo de fotoperiodismo, y estuve muy cerca de ustedes con las mujeres de Reinaldo. Nosotras con Reinaldo. Exactamente. Bueno, entonces yo someramente pude ver el gran cariño que le tenía Reinaldo a usted. Entonces, ahí yo pregunto, ahí viene la pregunta, ¿qué extraña a ustedes, Reinaldo Paredes? Ese cariño que mencionas era recíproco. Mira, cuando uno pierde a una persona querida, es extraño, pero lo que más uno anhela son los pequeños momentos que uno compartía. Que el café en la mañana, el desayuno juntos, que últimamente lo preparaba él, tenía unos 10 años que había aprendido a hacer el desayuno y lo hacía. Compartir una película, una serie en Netflix que a él le encantaban, o comentar un libro, las noticias, son esas cosas las que más extrañan, esas conversaciones que se hicieron tan largas en los últimos meses de vida de Reinaldo, y son básicamente esas cosas, independientemente, claro está, de su compañía siempre. ¿Alguna vez usted pensó en abandonar la vida pública? Luego de tanto dolor, tanta farándula política, tanto ruido que hubo en torno. De hecho, no estaba en la vida pública. Yo tenía un año sabático, estaba en mi casa dedicada a mi trabajo y a mis hijos, a ponernos de pie y a ponerlo a ellos de pie, ¿no? Después de esto que nos pasó. Como han vivido muchísimas familias dominicanas esta situación y me entienden de lo que les hablo, sí. Realmente yo lo hice, un año sabático. Pero nunca pensó hacerlo definitivo, siempre le quedó como el gusanito. Mira, la política es como un virus. Cuando la política entra en tu cuerpo, eso es un vicio, es un virus que es difícil que salga de ti. Entonces sí, siempre me quedó el deseo cada vez que veía actividades políticas, pues las extrañaba. Claro que sí. ¿Solamente por usted o usted quiere proteger ese legado? Absolutamente, claro que sí. Protegerlo y continuarlo. Yo creo que el legado de Reinaldo no debe perderse. Para mí fue uno de los políticos más brillantes, un político honesto, capaz, responsable, solidario. O sea, las cualidades de Reinaldo no dan para mencionarlas así en un programa de tan corto tiempo. Hemos visto muchas entrevistas por parte de algunos miembros de la Fuerza del Pueblo que dicen que el candidato a la presidencia es Leonel Fernández. Sin embargo, hay otro grupo pujando para que sea Omar Fernández. Dice José Frank, dijo en una entrevista aquí en este programa, que los muchachos no ganan elecciones, que con muchachos no se puede ir a elecciones, refiriéndose al senador del Distrito Nacional, Omar Fernández. Y existe, mi pregunta es, a lo interno de la Fuerza del Pueblo, ¿existe esa lucha por la candidatura presidencial? No, imposible, no he visto esa lucha. Es normal en cualquier organización política donde convergen tantos pensamientos diferentes que uno se sienta atraído hacia un liderazgo y hacia el otro, pero la Fuerza del Pueblo en este momento ve extemporánea todo lo que es hablar sobre candidatura presidencial. Faltan 3 años para las elecciones del 2028. Nosotros estamos concentrados en lo que es nuestro Congreso. Ya culminamos con bastante éxito la primera parte del Congreso, Franklin Almeida Rancière, donde sentamos lo que son los estatutos, los reglamentos de las diferentes secretarías, donde construimos el partido que aspira a la sociedad, que entendemos por encuestas realizadas y demás, que aspira a la sociedad y que aspiran nuestros miembros. Ahora nos toca una segunda tarea, que no es menos importante, que es el Congreso elector Manolo Tavares Justo, donde procederemos a elegir todas las autoridades del partido, presidente, vicepresidente, secretario, dirección central, dirección política. Entonces nosotros tenemos que continuar unidos trabajando en ese sentido. Excelente. Bueno, pues el señor Linares queda ahora para mandar una pausa, ¿verdad? Y despedir con broche de oro a nuestra invitada del día de hoy. Señores, hoy sí, de verdad que tomó las riendas. Bueno, las mujeres tomaron las riendas y más con Ingrid. Pero yo quiero hacer una reflexión y aprovecho que Ingrid está aquí.
Cuando Reinaldo fue presidente de la Cámara de Diputados, del Senado, y era difícil verlo, por ejemplo para mí, que yo estaba en la Z, que yo tenía algún tipo de detalles en los estudios, yo no veía a Reinaldo, pero cada vez que él me veía me preguntaba por mi papá. Mi papá, que era del PRD, en ese momento que ellos tenían algún tipo de diferencias ideológicas, me dice, siempre salúdamelo. De manera que don Reinaldo siempre me unió eso con él, y de verdad que lo sentí mucho cuando partió de este mundo y de la forma que partió, porque Reinaldo fue un gran hombre. Yo le agradezco, doña Ingrid, que usted haya estado con nosotros aquí. De verdad que nos sentimos muy a gusto. Esta casa es suya. Gracias. No vengan, por favor, a ocupar a nombre de las mujeres esto, porque acaban de empoderarse. Y de manera que, señores, despedimos con un fuerte aplauso a doña Ingrid Mendoza. Gracias, gracias. Es justo, por lo menos, que aquí hay equilibrio, ¿no? Sí. 3 Qué bueno, doña Ingrid. Venga cuando usted quiera, venga aquí para destacar eso. Señores, no se vayan porque tenemos otro plato fuerte, otra sorpresa, aparte de esta belleza que nos acompañó en el día de hoy. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.